10 años de experiencia como docente en Historia y Formación Ética y Ciudadana en el nivel medio, experiencia en la gestión y administración de tareas institucionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con un enfoque particular en la educación de jóvenes en contextos de vulnerabilidad y la inclusión educativa a través de las escuelas de reingreso. El título de la ponencia, Políticas de Inclusión Educativa en un contexto social fragmentado, el caso de las escuelas de reingreso. Hola, ¿se escucha bien? La idea de la ponencia es charlar un poco sobre la creación de las escuelas de reingreso en Cava. Las escuelas de reingreso surgen entre el 2004 y el 2006 dentro del programa de Deserción Cero, que buscaba reinsertar a jóvenes que luego de la crisis del 2001 no pudieron permanecer de alguna manera en el sistema educativo tradicional y abandonaron sus estudios o fueron excluidos. En este contexto también está, como mencionaban ellos, la Ley Nacional de Educación del año 2006, que le devuelve de alguna manera al Estado su rol de planificador, y regulador del sistema educativo, garantizando de alguna manera el acceso a una educación de calidad y, algo importante, que es la obligatoriedad del nivel medio, o sea que los jóvenes estén escolarizados hasta los 18 años. En este contexto surgen las escuelas de regreso, en palabras de una autora que trabaja el tema, que es Arroyo, y otros autores también. Surgen estas escuelas para reparar una deuda social que fue producto de un sistema educativo fragmentado que no había logrado de alguna manera retener a los estudiantes que estaban en situación de vulnerabilidad. Es interesante mencionar que las escuelas de reingreso surgen como una política educativa focalizada o compensatoria, pero que no dan respuesta integral a los problemas estructurales por los cuales estos jóvenes habían quedado desescolarizados. Estos jóvenes, por los cuales fue pensado las escuelas de reingreso pensadas, son jóvenes entre 16 y 18 años que venían de experiencias de fracasos escolares en las escuelas medias tradicionales y que no se podían adaptar de alguna manera debido a su situación social y económica, no se podían adaptar al sistema tradicional de educación media que conocemos todos. Claramente es interesante mencionar también que fue una respuesta a las políticas neoliberales de la década del 90 y la Ley Federal de Educación, que profundizó aún más las desigualdades sociales y educativas de estos jóvenes. No me quiero olvidar de nada, por eso voy mirando. Estas escuelas de regreso, en un primer momento voy a plantear las características que tienen. No sé, quizás algunos han trabajado en esta modalidad o conocen de nombre. Hay 9 escuelas en Cava de reingreso. Tienen una serie de características. Una muy importante a mencionar, que la investiga en su tesis Krivesky, es que tiene una pata estructural en la teoría del lazo social, que quiere decir que estos jóvenes son reconocidos al poderse reinsertar y vivir esta experiencia de reingreso en el sistema educativo del nivel medio. Se vuelven a reinsertar y son reconocidos como sujetos de derecho, como sujetos de derecho, y de alguna manera se busca garantizar el acceso a la educación de esos jóvenes que quedaron vulnerados fuera del sistema. Esto es muy importante a nivel simbólico y jurídico, porque a partir de la reconstrucción de ese lazo social en las escuelas de reingreso, estos jóvenes, de alguna manera se posicionan de una manera diferente en su comunidad, tanto entre sus pares como con los docentes.
Y después tiene una serie de innovaciones en la experiencia del ingreso que tiene que ver con un trayecto pedagógico más personalizado, lo que quiere decir que los alumnos, estudiantes, podían cursar diferentes materias. Ya no se promovía por años, de primero a segundo y así sucesivamente, sino que había algunas materias que eran troncales y las otras, de acuerdo a la situación particular de cada estudiante, se armaba un trayecto pedagógico personalizado. Este trayecto pedagógico personalizado está vinculado con la flexibilidad del régimen académico, porque no es que tenían que cursar en simultáneo, como es hoy en nuestro sistema educativo tradicional de nivel medio, no tenían que cursar todas las materias juntas, sino que, de acuerdo a su situación laboral, personal o familiar, podían ir optando cada año y no tenían que repetir un año completo, no sé si me explico. O sea, esas materias que ya iban aprobando por niveles, no tenían que volver a hacerlas, no existía el concepto de repetir un año completo. Bueno, por otro lado también estas escuelas cuentan con profesores tutores y apoyo escolar. Los profesores tutores se encargan de seguir estos trayectos e ir orientando a los alumnos en relación a la cursada de las materias. Y si alguno lo requiere, hay muchas horas en disponibilidad de los profes que no solo están frente a cursos, sino que están en el colegio realizando apoyo escolar. Y también hay una novedad, digamos, una respuesta innovadora, que son horarios más adaptables, ¿sí? El régimen de asistencia no es el mismo que en la escuela tradicional media, sino que los jóvenes van cursando materias y el horario es mucho más flexible y se adapta mucho más a sus situaciones particulares. Pero bueno, este modelo, esta experiencia de regreso, obviamente, y es lo que busca analizar esta ponencia para repensar de alguna manera, ¿no?, la educación secundaria, que esto actualmente está, no sé si saben que hay una reforma que se llama Buenos Aires Aprende o Secundaria Aprende, que bueno, plantea una reforma muy profunda del nivel medio. Pero bueno, volviendo a esto, un poco pensar en esta respuesta innovadora como una política focalizada que de alguna manera corre el riesgo de quedar como un circuito paralelo a la educación tradicional, ¿no?, como un circuito devaluado, como bueno, aquellos que no pueden adaptarse a la escuela secundaria tradicional quedan como en esta clase B en las escuelas de regreso. Esa es una de las tensiones y problemáticas que plantean varios autores que investigan sobre este tema y que se corre el riesgo de reforzar esta fragmentación del sistema educativo, ¿no?, de profundizar. Por eso es muy interesante dentro de esta experiencia de regreso pensar cómo de alguna manera llegar a cierta calidad educativa que le permita a estos jóvenes acceder a una educación superior o insertarse en el mercado laboral, ¿no? Encontrar un equilibrio entre la flexibilidad del régimen académico y el régimen de cursada, pero a su vez llegar a ciertos estándares educativos que le permitan a quienes transitaron por experiencias de regreso cursar estudios superiores o insertarse en el mercado laboral formal. Por otro lado, también el tema de la asistencia fue muy importante y muy innovador porque muchos estudiantes que quedaban fuera del sistema educativo tradicional porque no podían cumplir con la falta, que en su momento eran 15 inasistencias y 15 por cuatrimestre, se veían fuera del sistema, quedaban libres. En cambio, el reingreso flexibiliza mucho el tema de las asistencias. Igualmente, así con todas estas innovaciones, hay muchos estudiantes que no podían permanecer e ingresar y salieron varias veces del sistema de reingreso. O sea que queda todavía una población que con toda esta flexibilidad y trayectos personalizados no logra estar inserto en el sistema educativo. Bueno, en relación
En relación a algunas conclusiones, está bueno pensarlo como una respuesta innovadora, pero también hay que repensar que esta modalidad no quede como un circuito en paralelo, ¿no? Como una educación devaluada, por decirlo de alguna manera. Cabe destacar, que me olvidaba, que lo tengo anotado, el tema de los docentes que trabajan en el reingreso, que tienen así como un sentido, un propósito muy marcado, casi de militancia, ¿no? De intentar reinsertar a estos jóvenes que quedaron excluidos del sistema educativo. Es muy particular el cuerpo docente de las escuelas que trabajan en reingreso. Y además tener en cuenta que pensar, ¿no?, que hay como una pedagogía, entre comillas, de reingreso, en donde tenemos que considerar estas trayectorias de vida complejas que muchas veces tienen los estudiantes que fueron vulnerados en sus derechos de acceder a una educación de calidad, y que, bueno, eso nos obliga a repensar las formas de enseñar, ¿no? Y el ordenamiento de alguna manera escolar. Claramente la propuesta de reingreso tiene un enfoque flexible y está centrado en el estudiante. Bueno, eso. Ahí ya estamos. Bueno, ahora yo les voy a hacer algunos comentarios, leí el trabajo y después abrimos a preguntas, así que preparen las preguntas. Bueno, vamos por Bonis Perata, sobre el trabajo de ustedes. Es interesante el trabajo que hoy comparten en la mesa, centrado en el eje de la enseñanza de la historia. Como bien lo menciona esta mesa, el recorte es clave en referencia al estudio desarrollado, héroes y heroínas nacionales, cuestionando los gobiernos de Mauricio Macri. El recorte me parece pertinente. El abordaje de los relatos históricos, sus usos del pasado y la interpretación que se llevan a cabo y cómo se reflejan esas políticas públicas y su repercusión en la enseñanza de la historia en ambos gobiernos analizados. Eso se observa con claridad. Mientras lo recorría pensaba en algunos textos, por ejemplo de Joseph Fontana, ¿Qué historia enseñar? No sé si ustedes lo recorrieron, ¿no? Que plantea el uso público de la historia. Joseph Fontana. Y como una sugerencia para futuras presentaciones y ampliación de la introducción de este trabajo, otro aporte de otro autor que podría ser valioso es de Gonzalo D'Amenzo, Equiso-Historia, donde el autor hace un recorrido de la enseñanza de la historia argentina, los primeros 100 años escolares hasta la reforma de los 90. Si tienen ganas de seguir ahondando. Otra cuestión importante que se aborda en el trabajo y está centrado también en las estrategias pedagógicas, lo que dejar de mencionar es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que son los recursos. Cuando ustedes mencionan el caso de los reservorios de Canal Encuentro, cuántas veces entramos a buscar algún material en el lugar puntual, en Canal Encuentro, para poder pensar estrategias de enseñanza a través de esos recursos. Pero también me parece importante reflexionar sobre nosotros como docentes, en cuanto, bueno, se borraron, ¿no? Ustedes planteaban, ¿no? Hay casos que se borraron, otros que pasaron a video, en general, y no se produjeron, porque esa es la realidad concreta. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Que somos productores de saberes, porque los docentes producimos saberes a través de los recursos, de empezar a pensar, compartir esas herramientas y esas experiencias.
porque la verdad que si empezamos a juntar todo lo que hicieron todos los docentes, no nos alcanza, no sé qué tenemos que abrir, no nos alcanza, Google no nos alcanza. Lo estoy pensando como recurso para el aula, y poder pensarlo me parece interesante. Y en el proceso de enseñanza-aprendizaje es clave reflexionar sobre cuál es el enfoque de la enseñanza. Yo pensaba en el enfoque de la enseñanza que, ¿no?, entre las categorías del análisis histórico, ¿no?, multicausalidad, la multidimensionalidad, el tiempo y el espacio. Pero en este caso particular me parece que es clave pensar en la multiplicidad de interpretaciones como categoría histórica. ¿Cómo se interpretan los distintos gobiernos que ustedes lo dijeron, y se hace uso público y político de estas cuestiones? Todo el gozo de un objetivo que tenemos con la didáctica siempre es de generar en los estudiantes pensamiento crítico, reflexivo, de que puedan pensar críticamente, históricamente. Entonces, si yo me propongo eso en los estudiantes, bueno, ¿qué hago con esta cuestión, ¿no?, que ustedes mencionaban?